Hola a todos. Bueno, he hecho algunos vídeos difíciles a veces, es verdad que he compartido cosas que me han removido por dentro, ¿no? Y me ha costado, pero creo que este es el vídeo que más me va a costar hacer de todos los que he compartido y que me queden por compartir. Me cuesta mucho compartirlo porque es un tema que nunca he hablado con nadie, es algo que entenderán que me ha avergonzado mucho. Y lo quiero hacer por dos motivos. El primero, que es referente al momento, es porque estamos en el mes de noviembre en el que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, que curiosamente es el mes en el que yo debuté con la diabetes. Así que bueno, para mí es una fecha especial. Y el segundo motivo, que es en realidad el más importante, es porque creo que muchas veces las personas sentimos vergüenza por cosas que nos pasan, porque pensamos que somos idiotas, que cómo nos va a pasar esto, que a los demás no les pasaría. Y creo que es importante que las personas que estén pasando por algo parecido o que lo hayan pasado entiendan que no es que sean tontas, sino que somos seres humanos. Y como seres humanos nos equivocamos, pero porque también estamos experimentando. Nosotros nacemos sin ningún tipo de experiencia y todas esas experiencias nos van formando. A veces nos llevan a sitios oscuros, a veces nos llevan a sitios claros, y en esa mezcla nosotros sacamos nuestras conclusiones, nuestros aprendizajes y vamos evolucionando. Como les digo, esto es complicado de explicar porque sé que, sobre todo, bueno, es que no sé si los que tengan diabetes, los que no tengan diabetes, no lo sé. Aunque evidentemente mi problema tiene que ver con la diabetes, tuvo que ver con la diabetes, realmente no es un problema que vaya sobre la diabetes, va sobre la persona. Y por eso creo que es una experiencia válida para todo el mundo. Porque, aunque a mí me afectó en ese sentido, porque yo lo que tengo es diabetes, creo que a cualquiera le puede afectar en cualquier otra parcela de su vida, porque la mente es poderosa para bien y para mal. Bueno, yo me voy a centrar en un viaje que hice, porque aunque lo que voy a describir ahora era un comportamiento terrorífico que yo tenía con la enfermedad, es verdad que en mi vida diaria, en mi casa, lo tenía como una rutina. Sin embargo, cuando salí de viaje, a pesar de que seguía haciendo mi misma rutina, al estar lejos de casa, lo recuerdo más, porque era otro sitio diferente, no era mi entorno, y lo recuerdo como con más viveza. Yo me fui de viaje, me llevaba mi aparato, me llevaba mi insulina, la lenta, la rápida, las tiras, las agujas, y yo no usaba nada. Cuando digo que no usaba nada, es que yo no sabía en cuánto estaba mi glucemia, nunca. De hecho, yo me acuerdo que en ese viaje llegué a pensar, si me muero aquí, mi madre se va a enfadar. Porque, o sea, pensaba en el trasteo que era llevar mi cadáver a mi casa. Y esto lo digo con toda la tristeza del mundo porque, siendo consciente de que me estaba jugando la vida, y no solo que me la estuviera jugando, o sea, estaba apostando duro por morir, porque realmente una persona con diabetes, y lo saben todas las personas que tienen diabetes y me estén escuchando, no se puede permitir no medicarse. O sea, eso no no es un pequeño riesgo, eso es matarte, que es lo que yo estaba haciendo. Lo que yo quiero explicar es que, y lo he dicho algunas veces, yo he contado que he tenido problemas con la diabetes, he contado que he dejado de medicarme, pero quizás no he profundizado tanto en el tema. No es que a veces no me pusiera la insulina, es que mi estado vital y físico era encontrarme mal y con ganas de vomitar siempre, porque probablemente estaba siempre en valores que ni siquiera la máquina reflejaba. Cuando subimos por encima de 500 o 600 según la máquina que sea, y tú te mides, la máquina no te da el valor, te pone HI. Yo no me medía porque no era capaz de enfrentarme a ese dato, porque no podía verlo. O sea, verlo era como, entonces no me medía. Lo que hacía, mi uso de la insulina era
irla tirando para que mi madre creyera que yo me la ponía. Y en ese viaje, por ejemplo, que recuerdo que, claro, me levantaba encontrándome tan mal que era incapaz de ir a una excursión o algo porque, o sea, me iba a estallar la cabeza, me encontraba muy, muy mal, era como estar muerta. Lo sabrá el que haya tenido una hiperglucemia, pues imagínense eso sostenido en el tiempo. Y me acuerdo que sin medirme me inyectaba 5 o 6 dosis de rápida para encontrarme un poco mejor y poder salir. Esto que cuento es muy fuerte y les voy a decir de qué me ha servido. Aparte para tocar fondo, evidentemente, porque las personas necesitamos tocar fondo a veces para cambiar. Cambiar porque te lo pide tu madre, cambiar porque te lo pide el entorno, no es cambiar. Es fingir que cambias. Uno solo cambia realmente, si puede, porque hay gente que no es capaz de cambiar, cuando toca fondo realmente. Y yo toqué fondo, es decir, yo he tocado fondo, yo toqué fondo y escarbé y llegué un poco más abajo. Y para lo que me ha servido, sobre todo, es por el tema de los juicios a los demás. Yo estaba muy enfadada con una persona a la que quería mucho porque murió. Y murió porque se dejó morir, porque sabiendo que tenía un problema, no hizo nada por solucionarlo, al contrario, echó más leña a la hoguera hasta que al final murió. Y yo siempre estuve enfadada con esa persona, porque no entendía esa dejadez, no entendía cómo no podíamos importarle a los demás como para luchar por estar en este mundo. Y esa experiencia me ha hecho entender que no tiene nada que ver con los demás. Cuando yo me hacía eso, yo no estaba haciéndole algo a los demás. Yo llegué a un punto en el que vivía de una manera tan surrealista, tan fuera de la realidad, que yo no podía plantearme lo que estaba haciendo. Yo no podía pensar en que no me estaban medicando, no podía pensarlo. Por eso tomaba somníferos, porque cuando me iba a acostar, que era cuando dejaba de estar haciendo cosas, esos pensamientos venían a mí y me decían, te estás matando, a lo mejor mañana no te despiertas. Y no podía soportarlo. Entonces tomaba somníferos para dormir. Lo que quiero explicar es que a veces las personas nos metemos en una nube tan grande que somos incapaces de pedir ayuda. Para mí era imposible pedir ayuda porque yo vivía en una fachada de persona perfecta, y cuando digo perfecta digo carente de problemas, no hablo de belleza, no hablo de dinero, hablo de que para mí la perfección era ser normal, porque yo siempre había sentido que mi defecto era que no era normal. Entonces para mí la perfección era una normalidad, una falsa normalidad, que al final mi vida era todo lo contrario, anormal, era una esclava de mi enfermedad intentando no tenerla. Era como un disparate muy grande. Una enredadera que cuesta mucho deshacer mentalmente. Y lo que quiero explicar con esto es que cuando una persona tiene una anorexia, por ejemplo, o tiene un complejo, o tiene una fobia, o de repente empieza a tener un comportamiento extraño, se desmaya de repente, eso también me pasaba a mí en una época de mi vida, me desmayaba por la cara, era el nivel de ansiedad tan grande que tenía. No juzguemos a las personas, no sabemos lo que se cuece dentro de la cabeza de los demás, y a veces es tan grande lo que se cuece dentro que ni siquiera está la persona. O sea, vemos una fachada, pero dentro ni siquiera está la persona. La persona está debajo de tanta basura que por mucho que intentemos hablar con la razón, esa persona no nos va a escuchar, porque no está escondida debajo de demasiadas cosas. Y a veces es bueno que las personas toquen fondo. A mí, mi madre, con todo su amor, me intentó salvar muchísimas veces, pero es imposible que te salve nadie. Y esto lo digo para los rescatados y lo digo para los rescatadores. No se puede rescatar a nadie. Las personas decidimos nuestro camino. Y a veces lo mejor que nos puede pasar es darnos la hostia.